Amén. Vamos a iniciar la clase, como siempre lo hemos hecho, con nuestro devocional. La lectura se encuentra en Hebreos capítulo 13, versos 32, 35 al 40, que dice, en especial el versículo 39 de Hebreos 10, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para tuvieron en el alma, ¿no? Dice el título, Textos, Trabas y Triunfos. Jaime no dejó la confusión social, el peligro y la incomodidad le impedirían viajar a uno de los países más pobres del mundo para alentar a los misioneros. La sucesión constante de mensajes de texto revelaba los desafíos que enfrentaba. Muchachos, activen la cadena de oración. Solo avanzamos 15 kilómetros en 2 horas. El auto se sobrecalienta. Los inconvenientes hicieron que llegara justo antes de la medianoche para predicar a quienes esperaban 5 horas. Luego recibimos un mensaje con un tono diferente, asombroso. Unas 12 personas pasaron al frente para orar. Fue una noche poderosa. Servir fervientemente a Dios puede ser desafiante. Los modelos de la fe enumerados en Hebreos 11 coincidirían impulsados por su fe en Dios. Estas personas comunes y corrientes se enfrentan a circunstancias inimaginables, vituperios y azotes, ya más de esto prisiones y cárceles. Su fe llevó a arriesgarse y dejar el resultado en manos de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Practicar nuestra fe tal vez no nos lleve a lugares lejanos y riesgosos, sino a la casa que enfrente, al otro lado del campus universitario, o a un asiento vacío en lugar para almorzar. ¿Riesgoso? Probablemente, pero las recompensas ahora o después harán que valga la pena. ¿Cómo puedes arriesgarte a seguir a Jesús aunque pueda ser incómodo? ¿Qué impide que te juegues? Padre, dame valor para confiar en ti y arriesgarme. Bien, el devocional de hoy sin duda nos habla de que nosotros podemos tener tal vez un grado de confianza, un momento en el cual estemos cómodos, pero el devocional, al igual que este joven, estaba pidiendo personas que puedan de alguna manera ser personas útiles en las manos del Señor, ¿no? Personas que confíen en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Practicar nuestra fe, como dice el devocional, tal vez no nos lleve a lugares lejanos, tal vez estemos en nuestro propio alrededor, en la familia del esposo, la esposa, en el trabajo, en la calle, en el micro, en el colegio, la universidad, donde tal vez no vamos a sufrir muchos riesgos, ¿no? O en el barrio, pero seremos capaces de poder tomar el riesgo de ser criticados, de tal vez ser juzgados, o tal vez ser rechazados, ¿no? Que es lo más seguro que puede suceder. Pero las recompensas, como dice el devocional, pueden ser en esta vida o pueden ser en el ya futuro inmediato que se acerca, ¿no? Entonces, hermanos, la reflexión dice, ¿cómo puedes arriesgarte a seguir a Jesús, aunque pueda ser incómodo? ¿Será que es incómodo seguir a Cristo? ¿Será que es incómodo tener un estilo de vida? ¿Qué impide que te juegues? Dice, o sea, que tomes esos riesgos. ¿Qué impide? Ahorita tal vez llegando del trabajo, muchos quisieran descansar, tomar algo caliente y bueno, dormir para el día siguiente ya nuevamente emprender el trabajo laboral o las clases, pero estamos haciendo un esfuerzo para prepararnos en lo que el Señor nos ha llamado y nos quiere preparar, ¿sí? Bien, vamos a orar, vamos a agradecer en esta noche el día que Dios ha preparado. Gracias, Señor Jesús, por este día que usted nos da. Padre amado, te pedimos siempre que usted nos dé de su presencia a través de su Espíritu para tener esa fortaleza, Señor,
esa energía que viene de ti para, Señor, estar preparados en tu obra y dar testimonio donde estemos. Sé que es riesgoso el poder, Señor, compartir con las personas, hablar del mensaje, Señor, de la verdad que las personas quieren escuchar o que otras nos rechacen. Pero tú, Señor, nos utilizarás como instrumentos útiles en tus manos para hacer la obra que tú nos has encomendado. En este tiempo, Señor, te pido que tú bendigas a mis hermanos, nos des sabiduría para entender y poder profundizar el estudio que tiene, Señor, en el libro de los Hechos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. De esta manera arrancamos con el devocional. Tengo 4 estudiantes, hermanos en Cristo, que ya están conectados, aunque son más de 4, me dijeron, pero bueno, así es el estudio, hermanos, ¿no? También quiero resaltar en la plataforma de Classroom que tengo 7 estudiantes que ya están conectados, pero mi preocupación es de que no están entregando tareas como se le ha asignado puntualmente, ¿no? Por ejemplo, el primer cuestionario solamente han entregado 3 y a ver, quiero ver si hubo alguna actualización, ¿no? Si tal vez alguien entregó fuera de tiempo. Vamos a ver. Sí, mi hermano Alfredo ha entregado, lo he revisado el último, pero este no. Más ratito lo voy a hacer, hermano Alfredo, no se preocupe, ¿ya? Pero hay 3 pendientes que no lo están entregando, ¿no? Entonces, les pido por favor que tomen en cuenta para su calificación, ¿ya? En la primera tarea, entonces, está ya casi la mayoría, pero en la segunda tarea asignada, eso sí me está preocupando porque no están eh, entregando la tarea asignada. No sé los motivos, ¿no? Quisiera por favor que tomen en cuenta. Mire, si voy proyectando las personas que han entregado, creo que solamente eh, hermano Alfredo ha entregado, ¿no? Ahí está, con su nota. Hermana Felipa ha entregado tarde y los demás hermanos no han entregado. ¿Ya? Por favor, les pido que se pongan al día para poder ya preparar las notas, que son la sumativa de todas estas tareas asignadas. Muy bien, vamos Una a pregunta, entrar. pastor, disculpe. Es hasta hoy día es el plazo, ¿no? De la Aquí tarea. dice, sí, la última tarea está en fecha límite hoy a las 23:59. Todavía pudieran salvar, Ok. ¿no? Tuvieran Ya, tiempo. Pero esta gracias, pastor. tarea, sí, la primera tarea lo di el 8 de junio, ya están con retraso esta tarea, ¿ya? Pero igual pueden entregar las 2 tareas si pueden hoy o hasta el día de mañana esta primera. Pero si quiere la nota correspondiente de la segunda tarea, tiene hasta las 11:59 para entregar. Bien, Pastor, una preguntita. sí. De los resúmenes que mandó usted, ¿eso hay que presentarlo o a su privado? ¿Cuál resumen es? De que decía de los hechos de los apóstoles, observar y mirar, dice, y hacer un resumen. Ya, a eso voy, enseguida le explico. Bien, vamos a entrar a la unidad 2 y tengo 2 materiales aquí que vamos a ver en clase. Uno, permítame explicarles, por favor, es lo que decía la hermana Felipa. Por ejemplo, tengo una película de Hechos de los Apóstoles, aproximadamente dura 3 horas y 12 minutos. ¿Ya? La tarea consiste en observar la película, hacer un resumen de los aspectos más importantes, resaltando la historia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, prácticamente les estoy dando el bosquejo
de los lugares importantes donde se ha expandido y donde esta película tiene el realce de poder presentar, ¿no?, cómo ha sido la expansión de la iglesia en estos 4 lugares que ya mencioné. Entonces, esta tarea lo pueden ver, no tiene fecha límite de entrega. Ya voy a designar como tarea, está como material, pero voy a designar como tarea. Enseguida lo voy a cambiar, ¿ya? Entonces, esto va a estar para la próxima semana, el próximo miércoles. Ya, máximo, por favor, me pueden presentar en 2 páginas y mínimo 1 página. Ya, no mucho, no necesito mucho contenido, sino un resumen en lo que se puede observar lo más sobresaliente, como mencioné aquí, ¿ya? Entonces, esto está como material, enseguida voy a cambiarlo como tarea asignada, ¿ya? Y hoy vamos a usar este material. A ver, no quiere abrir. Y ya, un ratito. Parece que no quiere abrir. Este sí abrió, pero este no. Ya, algo ha sucedido. Ya, ahí está. No sé qué ha pasado. Ya está con tema. Guardar. Ya. A ver. A veces no quiere reaccionar la tecnología, o a veces yo también he hecho un mal trabajo, ¿no? Por ahí que no he asignado bien como debe ser. Ya. Entonces, tal vez me falta en la descripción. Ya, un ratito, hermanos. Ya, voy a tratar de arreglar este problema que tengo, ¿ya? Pero este material es el cual vamos a usar esta noche, ¿ya? Es uno de mis libros favoritos que tengo, que es Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y este material lo voy a tratar de subir al Classroom para que ustedes lo tengan y puedan imprimirlo, ¿no? Y tenerlo en su biblioteca, ya sea en biblioteca física con páginas y todo, o la biblioteca digital, ¿no? Esto va a estar en el Classroom. Ya, vamos a ver hoy, hermanos, por el tiempo, hermanos, vamos tal vez terminar un poquito más temprano, pero las tareas igual voy a asignar, ya como está el caso de la película. ¿Ok? Bien, hoy vamos a ver, hermanos, lo que es los capítulos 1 al 7, testificando en Jerusalén. Ya habíamos visto lo que es el capítulo 1, verso 8, versículo central de Hechos de los Apóstoles, el cual dice, me seréis testigos, no, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, hoy vamos a arrancar qué significa testificar en Jerusalén. La historia inicia en los capítulos 1 y 3, el cual encontramos la llenura del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Capítulo 2, verso 4. Quiero enfatizar una y otra vez que cuando habla la palabra del Señor que hablaron en otras lenguas, no se está entendiendo que fuesen otras lenguas, como algunos comentaristas o teólogos dicen, lenguas angelicales, ¿no? Sino que se está hablando de otros idiomas, desconocidos para ese entonces por los judíos, pero conocidos para otras personas que hacían su visita en la fiesta de Pentecostés.
¿no? Entonces, valga la redundancia, quiero recalcar para que quede claro lo que es el aprendizaje en esta materia o en el módulo de Hechos de los Apóstoles. Ya, en lo que respecta a la promesa del Espíritu Santo, vamos ahora, capítulo 1. Recibiréis poder. La palabra poder viene del griego dunamis, que viene a entenderse como aquella detonativo que se usa para abrir caminos, para abrir puentes, la dinamita, ¿no? Tiene un poder destructivo, tiene un poder muy explosivo en el sentido de destruir todo a su paso, ¿no? Y esa palabra tiene el efecto también como es el Espíritu Santo, ¿no? Se menciona bastante en Hechos de los Apóstoles. Y lo que menciona aquí en Hechos, el autor que es Lucas, en su primer tratado, nos dice que esta frase se refiere evidentemente al tercer evangelio, que es Lucas. No valga otra vez la redundancia y poder resaltar a Lucas como el autor de Hechos, ¿no? El cual fue el que escribió los 2 tomos dirigidos a Teófilo. Ya lo habíamos mencionado, que hay la certeza de que fuese una persona importante en el Imperio Romano, de bastante influencia, o en este sentido puede ser una persona ficticia, donde muchos de la iglesia, los cristianos eran perseguidos y no querían levantar sospechas del mensaje que recibían por parte de Lucas. En segundo lugar, cuando habla de recibiréis poder, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí hacemos una pausa. Sin duda, hablamos del bautismo en agua, que Juan el Bautista lo practicó y lo llevó adelante, el cual sirve para dar testimonio de que ha dejado el pecado y juntamente ha dado públicamente el testimonio de que es cristiano, hijo de Dios, ¿no? Juan el Bautista hacía este trabajo, pero recalcaba que aquel que viene después de él será el que bautice con fuego. Cuando nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos acerca del poder recibir a Cristo en nuestro corazón y el cual viene el Espíritu Santo a estar en nuestras vidas, el cual se entiende como bautismo del Espíritu Santo. No quisiera que se confunda con otro bautismo del Espíritu Santo, como en otras iglesias o denominaciones se los practica, ¿no? Y que quieren volver a recordar el Pentecostés, ¿no? Es una de las fiestas judías muy importante en el contexto de la historia de Israel, pero que es propio de Israel, como ya lo mencioné, y que para nosotros, la iglesia, viene a ser como la presencia misma del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual da diferentes dones y no precisamente como marca y registrada que todos hablen en otros idiomas al momento de recibir el bautismo del Espíritu Santo, sino que el Espíritu da dones, diferentes dones, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, discernimiento de espíritu, administración, liderazgo, etcétera, ¿no? Pero hay que dejar en claro algo aquí, que si uno está en comunión con el Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por cómo va practicando los frutos del Espíritu Santo en cuanto al amor, la paciencia, la bondad, la misericordia y otros dones más que son 9 en total, el cual menciona, ¿no?, la palabra. Entonces, el verdadero bautismo es la llenura del Espíritu Santo, el cómo las personas nos conocen por nuestros frutos, ¿sí? El Evangelio de Lucas termina con la ascensión de Cristo, como lo hemos visto, hasta el día en que fue llevado arriba. El libro de los Hechos principia con el mismo suceso, ¿no? Para hacer una transición y encaminarnos a la historia. Vuelvo a tocar este tema. La fiesta de Pentecostés llegó 50 días después de la Pascua de los hebreos. Los discípulos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo como 10 días después, ¿no? Entonces, la instrucción era clara: reúnanse en el aposento alto y esperen ahí, ¿no?, la presencia del Espíritu. Los discípulos esperaban ser bautizados con el Espíritu Santo, versículo 5, es decir, revestidos de poder,
y purificados de toda maldad para llevar a cabo la gran comisión. En teología se habla bastante, voy a hacerlo más grande, en teología se habla bastante de lo que es la primera santificación, el cual el Espíritu hace sobre nosotros, y una segunda santificación que es progresiva, el cual va perfeccionando nuestra vida en la presencia del Señor para poder ser útiles en las manos de Dios, ¿no? Y por supuesto, el cumplir la gran comisión. En el punto número 3 encontramos seréis testigos o mártires, como lo hemos visto, ¿no? O lo hemos escuchado, mártires. Capítulo 1, versos 6 al 8. Las mentes de los discípulos todavía estaban fijas en un reino terrenal. Todavía estaban esperando un Mesías que iba a venir como Moisés, ¿no? Incluso la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor señaló la cosa que era importante, era la venida del Espíritu Santo, que aún no era el tiempo de instalar el reino, porque iba a venir después y mucho después, el cual nosotros sabemos que en su segunda venida será real la instauración momentánea, porque en realidad, hermanos, lo que es el reino está en los cielos, y aquí con la nueva Jerusalén será recién instaurado el reino de Dios en la tierra, ¿no? Además, el Señor Jesús nos da a la vez el poder, en primer lugar, y el programa de la iglesia, ¿no? El poder es el Espíritu Santo, hermanos. El programa es la evangelización del mundo en sus diferentes etapas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? Evangelizar. Ya en la anterior clase había dicho de que muchos pastores están preocupados de qué actividades se puede realizar para poder ganar más jóvenes, más niños, más adultos. Pero ¿cuál es el verdadero poder que Dios nos da? La presencia del Espíritu. ¿Cómo lo podemos obtener? Ya lo tenemos. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la presencia del Espíritu. Entonces, ¿cómo se puede activar ese poder? Volvemos a los principios que tiene hecho en capítulo 2, el cual ya lo mencioné anteriormente. Este programa no se puede llevar a cabo, ojo, resalto esto, sin el poder del Espíritu Santo. Necesitamos depender de él. Tenemos que tener una búsqueda constante en poder estudiar su palabra, en mantenernos en oración, en todo lo que es las disciplinas espirituales, en el ayuno, en la comunión, el poder practicar lo que es los frutos, la comunión, lo que es las palabras en el sermón del monte de Jesucristo, las bienaventuranzas. Hay mucho trabajo que hacer de parte de la iglesia y no desviarnos del propósito real el cual el Señor nos mandó. Y tal vez estrategias como añadiduras serían buenas, pero el principio no debe cambiar, ¿sí? En el punto 4, fue alzado arriba. Hablamos de lo que es la ascensión de Cristo. Había dos visitantes, el cual después de mirar a los discípulos en el cielo, dijeron de que así como Él se fue, así volverá en su segunda venida, ¿no? Entonces el mensaje fue claro que debemos seguir llevando el ministerio, la palabra del Señor. Ahora, la pregunta, ¿has recibido al Espíritu Santo y te has revestido de poder? Pregunta personal. ¿Y te has purificado de toda tu maldad? ¿Eres testigo fiel de Jesucristo en donde quiera que estás? ¿Qué podemos decir a esta pregunta, hermanos? ¿Qué respuesta podemos dar? ¿No? Tal vez muchos de nosotros, por el afán del trabajo y todas las preocupaciones de este mundo, hemos descuidado, ¿no? Lo que es el poder mantenernos en la comunión con el Señor, o estamos al 50%, no al 100%, y seremos realmente testigos fieles de Jesucristo. Seremos mártires, personas que dan su vida, su tiempo en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. Esa es la pregunta de reflexión, ¿no? Vamos con el otro punto de estudio, el aposento alto. Capítulo 1, versos 12 al 26. ¿Qué dice acá? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Los discípulos volvieron a Jerusalén inmediatamente después de la ascensión. La obediencia. Cuán importante es la obediencia, el poder siempre estar predispuesto a todo lo que nos ordenan. Al llegar a la ciudad, los discípulos subieron, dice, al aposento alto, versículo 13. Esta es la residencia temporal de los 11 discípulos. ¿Por qué 11?
porque recuerden que el número 12 se había suicidado. Y probablemente la casa pertenecía a María, la madre de Juan Marcos. Un dato importante, hermanos, ¿no? Porque volvemos a tratar de su hogar en Hechos 12:12, como el centro principal para las reuniones de la iglesia cristiana. Eh, si bien antes se reunían en las casas, hoy en día tal vez algo muy peculiar está sucediendo. Ya nadie quiere que su casa se ocupe como parte de la que es las reuniones en la iglesia, ¿no? Muchos son celosos, tal vez con un poco de temor, pero antes, hermanos, si volvemos a los principios en Hechos, se reunían en las casas, dice. Qué privilegio era recibir a los hermanos, compartir, tener esa visita, esas palabras, esos ánimos, ¿no? El poder decir, la iglesia vino a mi casa, ¿no? Entonces, se está perdiendo poco a poco y buscamos tal vez lugares donde podamos congregarnos y podamos juntos reunirnos, pero ya de diferente manera, ¿no? Que tenga un buen piso, buenas ventanas, fijándonos en lo material y no en sí, en la verdadera iglesia, que son las personas. Las personas son la iglesia, lo demás es la infraestructura, que bueno, queremos que esté bien, pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Esa es la pregunta que algunos pastores hasta ahora no están tratando de entender y se están fijando más en las cosas del templo. No digo que está mal, pero no demos mucha prioridad a lo que es el real sentido de la palabra iglesia. Todos ellos persistían, la iglesia, juntos en la oración hasta que vino la respuesta. Mire, hermano, cuán importante es la oración. Persistían, dice en la oración. Persistían. ¿Qué tiempo? No lo sé. Puede que sea cada día, una vez a la semana, varias veces al mes o al año, pero persistían. No es que tenían un tiempo cronológico de oración y decía, bueno, ya cumplimos y ya está, ¿no? Pero ellos persistían, dice, en la oración. Y fue por ello que muchas cosas sucedieron. Pero volvamos a lo que es el discípulo número 12, la elección de Matías. El número total de los discípulos que esperaban en obediencia al mandato de Jesús eran como 120, ¿no? Para un dato muy importante en el versículo 15. Pero aún faltaba el discípulo número 12 o el apóstol 12. Pedro, como siempre, sintió el interés por llenar la vacancia en el círculo apostólico causado por la ausencia de Judas. Pedro sugirió lo que consideró ser cualidades de un apóstol. A ver, número 1, debía ser uno que había estado con Jesús desde el principio de su ministerio público y que también había visto después de su resurrección. ¿Quién podría ser? Uno de los tantos que estaban ahí. Entonces dice, los apóstoles nombraron 2 candidatos y oraron que el Señor escogiera entre ellos. ¿Cuál fue el medio para saber si Dios iba a presentar en su voluntad? Era echando suerte. ¿Quién salió electo? Matías. Matías fue elegido para completar la vacancia, pero no se menciona otra vez en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fue voluntad de hombre antes que voluntad de Dios. Ya Dios estaba pensando en el discípulo y apóstol número 12, el cual iba a ser muy importante y muy usado por el Señor. Hablamos de Pablo, ¿no? Muchas veces en la iglesia sucede esto. Pensamos que estamos haciendo lo correcto en poder percibir la voluntad del Señor, pero Dios tiene otros planes, ¿no? La pregunta sería, ¿no? Entonces, pastor, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad del Señor? Es cuando todo se va acomodando en un momento preciso, que es el tiempo de Dios. Ya todo se va acomodando y no forzamos nada, sino que todo es natural, ¿sí? La pregunta ahora, ¿en qué ambiente vino el Espíritu Santo sobre los 120? La respuesta, en constante oración y comunión. ¿Qué ambiente debemos mantener los creyentes en la iglesia para recibir el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que debemos responder. ¿Cómo debemos mantenernos nosotros para que el Espíritu esté en la iglesia, ¿no? En la iglesia. ¿Cuántos añoran ese momento, ¿no? De poder decir,
Señor, yo estoy listo, predispuesto para poder escuchar tu palabra. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? No hay. Continuamos. El día de Pentecostés, capítulo 2. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Las evidencias. Vino el Espíritu Santo sobre los 120 reunidos en Pentecostés. Viene la palabra griega que quiere decir 50, ¿no? Pentecostés 50. Este nombre se adoptó porque la fiesta tuvo lugar 50 días después de la cosecha, ya en Levítico 23, 16. Si podemos leer, por favor, Levítico capítulo 23. Vamos al Antiguo Testamento. Levítico capítulo 23, versículo 16. Dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿No? Viene entonces esto desde Levítico 23, 16. Era una de las tres grandes fiestas anuales, la que cada varón judío tenía que asistir, ¿no? En Deuteronomio, eso está en Deuteronomio 16, 16, si podemos buscar también. Deuteronomio, ay, me fui a Marcos, ahora sí. 16, 16, ¿qué dice, hermanos? Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahí también hacemos mención a las 3 grandes fiestas, ¿no? Las otras 2 eran la de los panes sin levadura, la Pascua de los hebreos, y la fiesta de los tabernáculos. Y la otra fiesta, la fiesta de Pentecostés. 3 fiestas muy importantes para los judíos. Los discípulos estaban unánimes, juntos, perseverantes, unidos, sin ninguna diferencia de clase social, racial o económica, ¿no? Juntos en el aposento alto. El Espíritu Santo vino con 3 señales. 1, como de un viento recio, que significa poder. 2, lengüetas de fuego, que significa purificación. Y 3, hablar en otras lenguas, que significa poder en la proclamación. Pregunta de examen, mi hermano. El Espíritu Santo vino con 3 señales. ¿Cuáles son? ¿No? La pregunta. Entonces, este aspecto es muy importante el poder verlo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Entonces, todo lo que había sucedido, como 15 naciones distintas estaban representadas en la multitud ahí reunida en la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, cada uno oyó a los discípulos hablar en su propia lengua o idioma. La sorpresa fue aún más grande, siendo que los que hablaban eran galileos. Y quiero mencionar algo. Los galileos eran de clase social baja. La gente de Galilea, aquí menciona, ¿no? Era considerada por los judíos de Judea como inferior en educación y en cultura, ¿no? Era pues una clase muy baja, entonces menospreciada por los mismos judíos, ¿no? Y que hablaban estas personas, por decir, el idioma de los egipcios, por decir, estoy inventando, ¿no? De los japoneses, de los chinos, de los griegos que estaban visitando ahí. Y se sorprendía, ¿no? Estos galileos sin ninguna educación están hablando en nuestro idioma, ¿no? El idioma egipcio, el idioma griego, y alabando a su Dios, ¿no? Entonces, el gentío se dividía en ese tiempo en judíos y prosélitos, versículo 10. Estos eran los gentiles que habían sido convertidos del judaísmo, lo que estoy mencionando aquí, los galileos, ¿no? Algunas de las personas estaban confundidas y preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Otras eran un tanto cínicas. Su veredicto era, están llenos de mosto, o como se puede entender, estaban borrachos.
Pero un borracho puede hablar en un idioma desconocido, es difícil de entender, y ahí es donde Pedro va a exponer la palabra del Señor. Preguntas de aplicación. ¿Con qué tres señales descendió el Espíritu Santo? ¿Qué significados tienen estas señales para nosotros? ¿Tienes evidencia de tu vida de lo que es el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál? ¿Cuál de estas tres? La pregunta. Ahora, volvamos a la exposición de Pedro en su primer sermón. Después de escuchar lo que es las palabras cínicas de algunas personas o muy calificativas o de desprecio, Pedro se pone de pie en el capítulo 2, versos 14 al 36 y menciona la profecía de Joel, capítulo 2, versos 14 al 21, diciendo que Pedro comenzó su sermón con una introducción doble. Primeramente, negó la acusación de embriaguez. Eran solamente las 9 de la mañana. ¿Cómo se puede emborrachar uno temprano? Aunque hay personas que sí desde temprano, ¿no? Pero no era el caso esto de lo que es los discípulos del Señor. Los que se embriagaban de noche, dice acá, se embriagaban. En segundo lugar, afirmó que eso era el cumplimiento de la profecía de Joel. Menciona acá la palabra del Señor, Joel, ¿no? Que en los postreros días, ¿no? Si podemos buscar, Joel capítulo, a ver, Joel capítulo 2, busquemos Joel, para tener certeza, hermanos, está dentro de los profetas menores. Joel capítulo 2, versos 14 al 21. Ya, aunque no está acá. Ya. Esto es de Hechos, ¿no? Entonces volvamos a Hechos. Hechos capítulo 2, versos 14 al 21. Aquí está. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio oír estas palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y el 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pedro estaba refiriéndose a la profecía de Joel. ¿Esa profecía, hermanos, también será para la iglesia? ¿Qué podemos decir? En cierta manera, sí, ¿no? Que antes de que haya lo que es el arrebatamiento, sucederá, hermanos, ¿no? De que muchos jóvenes tendrán esa visión, muchos de los ancianos soñarán y verán los últimos momentos más importantes para la iglesia, ¿ya? Jesús Nazareno. El sermón de Pedro, después de la introducción, está dividido en tres partes. 1, Pedro trata con la crucifixión de Jesús. 2, después habla de su resurrección. Y 3, finalmente trata de su exaltación. Su conclusión es que Jesús es el Mesías en este sermón. Asimismo, menciona de que Dios levantó a Jesús. La crucifixión en la parte íntegra, sí, la parte central del plan de Dios, la resurrección era la prueba de que el sacrificio de Jesús fue aceptado, ¿no? Las palabras de Jesús estando en la cruz, ¿no? Consumado es, fue hecho, fue ahí donde Dios recibió, ¿no? El sacrificio, y la prueba máxima, como dice acá,
fue la resurrección, ¿no? Que después de 3 días fue cancelado, fue pagado, victoria de Jesús, ya tenía esa garantía de que también nosotros somos más que vencedores porque Él venció a la muerte, venció al pecado, incluso venció a Satanás, el cual ya está destinado su vida para poder ir al lago de fuego y morir eternamente, pero Él no quiere ir solo, quiere llevar a muchas personas y eso es el propósito en este siglo, ¿no? Entonces, hermanos, es muy importante entender cuál fue el mensaje también central en toda la Biblia, la salvación, ¿no? En el aspecto 4, exaltado por la diestra de Dios, hace mención Pedro, la glorificación o exaltación de Jesús por la diestra de Dios. Tenía que preceder derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Pedro con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué haremos nosotros fácilmente con ese poder? ¿Qué podemos hacer si tuviéramos el poder del Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer para que el ministerio avance? La pregunta, ¿no?, que todos nos hacemos, ¿el Señor será que nos puede hacer como apóstoles? ¿No? Algunos no quieren ser pastores, quieren ser apóstoles, porque es un grado superior, pero no se trata aquí de grados, sino se trata de ser instrumento útil del Señor. ¿Cuáles fueron los resultados después del sermón de Pedro? 1. ¿Qué haremos? La pregunta. El resultado del sermón del Pedro era la convicción del Espíritu. Fueron remordidos, o sea, hubo remordimiento en ellos, perdón. Un remordimiento profundo y gritaron, ¿y ahora qué haremos? O como el Chapulín decía, ¿no? ¿Quién nos podrá salvar? ¿No? Un poco de broma. Entonces Pedro decía, arrepentíos. La respuesta de Pedro a su pregunta fue un áspero arrepentidos, tajante. Arrepiéntanse. Esto quiere decir cambiar la mente. El arrepentimiento, hermanos, verdadero, es un cambio completo de la actitud de la persona hacia sí mismo, hacia Dios, hacia el pecado y hacia el mundo. Es más que un dolor, es dolerle lo suficiente para dejarlo. Hermanos, este es el sentido real y en teología se habla bastante del arrepentimiento. Darse la vuelta, dice, ¿no? Darse la vuelta, dejar de hacer algo, negarse, cambiar la mente. Si tenemos la mente tal vez pensando en cosas terrenales, dejemos, ¿no? Un cambio completo de actitud, ¿cómo es nuestro carácter? ¿Cuál es la actitud frente a los problemas, frente a nuestra familia? Debemos cambiar. Un cambio hacia Dios. ¿Quién es Dios? ¿Lo conocemos? ¿Qué hace Él por nosotros? ¿Merece alabanza o no servicio? Un cambio. Incluso un cambio hacia el pecado. Si antes cometíamos el pecado, dejar de hacerlo, aunque el enemigo siempre lance invitaciones. Y el mundo con todas sus tentaciones, dejarlo. Es un dolor, dice hermanos, es un dolerle lo suficiente para dejarlo. Duele, duele. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el cuchillo corta? ¿Será que podemos volver a repetir ese dolor, aunque ya lo hemos experimentado? Yo creo que no. Usando la mente racional, ya no lo volvemos a hacer. Es así la actitud que debemos tener. Arrepentirnos, dejarlo, aquello que nos causa dolor, aquello que nos lastima, aquello que nos causa malestar en el ámbito personal, familiar, social, porque tiene consecuencias no solamente para nosotros, sino para los demás. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Buenas noches, pastor. Sí, yo Sí, quería hacer una pregunta igual de ayer, porque como bien estamos hablando de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que pucha ha marcado, digamos, ¿no? Un antes y un después, porque luego de eso vino, o sea, se fue Jesús para que venga el Espíritu Santo y mora entre nosotros, y usó, digamos, a sus apóstoles para dar el mensaje, digamos, de que teníamos ahora el Espíritu. Bueno, no sé, un poco tal vez ignorante mi pregunta, pero prefiero, digamos, compartirla aquí en el estudio eh, con usted, digamos, para ver si es que en estos últimos años
tal vez siglos, ¿no ha aparecido alguna persona, obviamente de sana doctrina, que haya sido también así usada como un apóstol en aquellos años? Esa es mi pregunta, pastor. Bien, buena la pregunta. En la materia de historia de la iglesia, ya después también de lo que es historia de Hechos de los Apóstoles, ha habido personas importantes, ¿no? Que han sido utilizadas por Dios, pero no precisamente como apóstoles, ¿ya? Porque los requisitos del apóstol, como Pedro lo menciona, es alguien que estuvo juntamente en el ministerio con Cristo y partícipe de la resurrección de Jesús. Entonces, ya la palabra apóstol, así literalmente con esa palabra, ya no existe, ¿no? Pero sí hubo otras personas que Dios levantó, ¿no? Por ejemplo, en la Reforma, con lo que es Agustín, que era un sacerdote, el cual puso lo que es en la puerta de la Catedral de Roma, no me acuerdo la cantidad, la doctrina que se realmente era sana, ¿no? Después hubo también otros pensadores en la iglesia, en la historia de la iglesia, como Juan Arminio, Jacobo Arminio, perdón, Juan Wesley, ¿no? Juan Calvino, que son personas que han también marcado un hecho de crecimiento en la iglesia, pero no con el título de apóstol, sino como personajes importantes dentro del crecimiento de la iglesia. Luego también hubo personas después de ellos que seguían estableciendo principios en la cual ya la iglesia toma un rumbo en la iglesia oriental, como es la iglesia evangélica, y la iglesia occidental, con lo que es la iglesia católica, ¿no? Grandes dos denominaciones que se van dividiendo, que después siguen habiendo personas importantes en la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, esa historia lo vamos a ver si Dios mediante pasamos a esa materia, ¿no? Que hubo personajes que Dios siguió levantando, pero no con no, con el título de apóstol. Hasta incluso en Sudamérica, la primera iglesia que se pudo establecer en Sudamérica, hablando en Bolivia, fue la iglesia bautista, con lo que es las sociedades bíblicas, ¿no? Si hablamos más de cerca. Y nosotros que también somos de la iglesia Santidad Boliviana, fueron misioneros que fueron enviados de Estados Unidos, el cual hizo su obra en La Paz y luego después en Santa Cruz, y otras iglesias más se establecieron como asambleas y todo en Bolivia y en diferentes lugares. Entonces, si hablamos de personas, los más sobresalientes, lo he mencionado, pero hay más, hay mucho más, aparte de San Agustín, aparte de lo que es Jacobo Arminio, Juan Wesley, Juan Calvino y otros más que incluso eran ex sacerdotes, pero la iglesia prosigue y sigue, porque no hay quien le pueda hacer frente a la iglesia. Porque sobre esta piedra, dice Jesucristo, y no se refiere a Pedro como la iglesia católica lo ha interpretado, sino que la piedra fundamental es Jesús y todo lo que él hizo con lo que es lo que es la profecía sobre él y lo que es la salvación, el mensaje de salvación, ¿no? Entonces, si puedo irme más allá, ya lo hice a grandes rasgos, pero no quiero desviarme del tema. Eso sería, mi hermano. Muchas gracias, pastor, me despejó todas las dudas. Ya, ahora, si tal vez dijeran, pero hoy en día no hay el don de apóstol, sí podría ser que se va asemejando a un misionero, porque recuerden la tarea de Pablo era de poder viajar y poder establecer iglesias y fundar iglesias, y ese trabajo lo va haciendo un misionero, si nos damos cuenta, ¿no? Una persona que viaja, que deja su casa, que viene, que va, que supervisa, que apoya, entonces se asemeja a un apóstol, pero no lleva el título, ¿no? De apóstol, porque hay requisitos que se deben cumplir. Por eso hay la diferencia, que hoy en día tal vez la iglesia en este tiempo, lamentablemente, como dije al inicio, ya no quieren ser pastores, no quieren llevar el título de pastor, sino quieren llegar a ser apóstol, quieren llegar a ser profeta, ¿no? Entonces ya van cambiando, pero
¿Qué de grande nos puede hacer esto? Tal vez títulos, pero realmente, hermanos, es el servicio al Señor que nosotros hacemos. Es los dones que nos ha dado, ¿no? Dones de maestro, dones de liderazgo, de pastor. Y aquellos dones que Dios nos da, debemos hacerlo con toda responsabilidad, con toda entrega, porque un día, hermanos, daremos cuenta al Señor, como menciona en las parábolas de los talentos, al que le fue dado 5, al que le fue dado 3, al que le fue dado 1, ¿no? Se les pidió cuenta. Y aquel que no está utilizando su don, aún lo que tiene, se le va a quitar y se le dará al que tiene. ¿Y a ese qué pasará? Pues lamentablemente, hermanos, es triste la historia. Por eso, hermanos, viene aquí la responsabilidad de entender qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Bien, voy a volver al tema. Con todo lo que habla acerca de lo que es el hecho de los apóstoles, el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando ya lo tenemos a él, se añadieron, dice después del primer discurso de Pedro, 3,000 personas. Este es el resultado de lo que es la primera predicación cristiana, que fue aquel día, 3,000 personas añadidas a un grupo pequeño de 120 discípulos. 3,000 más 120, 3,120. Más 5,000, que fue en su segundo discurso, serían 8,120 creyentes que ya hubo en ese tiempo. Una gran cantidad, ¿no? Hubo predicadores también, como Billy Graham y otros predicadores que llenaban estadio, ¿no? Y no sabemos si realmente las personas iban porque realmente querían escuchar el mensaje o es que había algo de por medio. No lo puedo decir, no voy a juzgar, pero sí hubo personas que movieron tal cantidad. Imagínense a Pedro, ¿no? ¿Cuántas personas se convirtieron ese día al escuchar el mensaje? 3,000. ¿Quién convence mientras que nosotros testificamos de Cristo? ¿Quién convence, hermanos, a las personas para que cambien su conducta, su carácter, su forma de pensar? ¿Una buena preparación en el sermón? ¿Una buena oratoria? No. La respuesta, hermanos, es el Espíritu Santo, quien convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Eso debemos entenderlo, hermanos, porque muchas veces las personas dicen, no, gracias a mí, un buen evangelista, un buen maestro. No, la honra y la gloria sea para Dios mediante su Espíritu, ¿sí? Vamos con estos detalles. La vida de los primeros cristianos, vamos a encontrar características sobresalientes. Y este material, si gustan, lo pueden descargar de Classroom, pastores que están a cargo de la obra, porque estos son detalles importantísimos. Por ejemplo, número 1, ¿qué debe hacer en la iglesia en este tiempo? Aprendían juntos la palabra de Dios por la instrucción de los apóstoles, los maestros de la palabra, aquellos que enseñaban, aquellos que daban pauta. Juntos se iban, dice, a aprender este conocimiento, ¿no? Estaban ahí atentos escuchando lo que es el mensaje. Primer paso para que la iglesia pueda crecer, preparar un buen mensaje en la palabra del Señor bajo la guía del Espíritu Santo, buenas enseñanzas guiados por el Espíritu Santo, con temas que el Señor mismo nos da para el crecimiento de la iglesia. Número 2, vivían en comunión unos con otros, lo que se llama comunión, koinonía. ¿Cuánto tiempo ya hace en las iglesias que no compartimos? Solamente porque hay una diferencia en poder participar en las reuniones y otro que es compartir, sentarse en una mesa redonda, frente a frente, compartir los alimentos, compartir las necesidades, las charlas, las alegrías, las tristezas, la comunión. Recuerde que somos hermanos y un hermano, ¿no?, es aquel que se preocupa, que siente empatía, que llama, que pregunta, que lo busca, que lo saluda. ¿Estamos en la iglesia actuando de esa manera? ¿No? Esa es la pregunta que hoy me nace, hermanos. Número 3, partían el pan unos con otros. Compartían, hermanos, los alimentos, pero aparte de decir compartir, celebraban la cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, es importante, porque cuando el pastor celebra, dice, ¿no? Hoy vamos a recordar aquel día en la cual Jesucristo
¿no? Participó la cena con sus discípulos y dijo, el pan simboliza mi cuerpo, que el cuerpo de Jesucristo fue dado por nosotros, ¿no? Y el vino representa la sangre, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces nos reunimos aquí en la iglesia para recordar ese sacrificio y tener comunión con el Señor y tener comunión entre los hermanos. Y antes de celebrar, dice Pablo, ¿no? Aquel que está tal vez enojado con su hermano o molesto, pídanse perdón, rompan ese tiempo de poder tener enemistades, de tener rencillas y poder participar en la cena del Señor. Entonces, ¿cuántas veces se celebra la cena del Señor? Las veces que sea necesaria, dice la palabra, ¿no? Entonces, esta práctica debe realizarse también en la iglesia. 4, oraban juntos. ¿Cuánto tiempo se practica la oración? ¿Cuántas veces en la iglesia? ¿Cuántas veces en nuestras casas oramos juntos como familia? Esa es una verdad muy triste, ¿no? A veces llegamos cansados, a veces ni siquiera hablamos y menos oramos juntos. ¿Cuándo fue la última vez que oró junto con su pareja, con sus hijos? La pregunta. Número 5, mostraban reverencia o respeto, como se traduce esta palabra, a Dios en las reuniones. Tristemente, hermanos, en las iglesias católicas es donde hay más reverencia al entrar en la casa del Señor. Pero cuando nosotros nos reunimos en el templo, en el lugar donde hemos dicho que vamos a adorar al Señor, muchos estamos hablando, los niños están correteando, estamos con el celular, entramos, salimos, incluso llevamos alimento o incluso nos dormimos, ¿no? Entonces, hermanos, ¿será que mostramos reverencia como la iglesia primitiva lo hacía? ¿No? Mucho respeto a Dios. Mostramos en este tiempo respeto. Es otro también aspecto para que la iglesia pueda crecer. 6. Sucedían cosas en sus reuniones, porque el poder de Dios se manifestaba. Entonces, cuando estaban reunidos unánimes, estudiando la palabra en comunión, en lo que es la cena del Señor en oración, muchas cosas sucedían, porque el poder de Dios se manifestaba. Entonces, no hay otro secreto o estrategia para que Dios se manifieste. La clave está en volver a los principios de la iglesia. 7. Compartían sus cosas en las diferentes necesidades que tenían. Hoy en día tal vez nos cuesta, ¿no? Mi hermano, ¿no? Podés tal vez, no sé, prestarme tu carretilla o tu auto, ¿no? No, uno puede decir, me costó sacrificio, dolor. Alguna vez prediqué en la iglesia y ¿cuántos de ustedes estarían con ese sentir al Señor de dar su casa para Dios? No se quieren desmayar, ¿no? Les quiere dar un paro ahí cardíaco y decir, no, con tantos años me ha costado y yo no puedo dar esto. No, aquel bien que muchos de los discípulos, dicen, vendían y aquello de la venta lo daban a los apóstoles para que ellos repartieran entre los necesitados. Cuesta, ¿no? Cuesta y mayormente con este tiempo difícil que la economía está más complicada, difícilmente nos vamos a deshacer de lo material, ¿no? Número 8, adoraban juntos en sus reuniones. La palabra adoración quiere decir rendir un homenaje a Dios por lo que Él es y lo que Él hace, ya reconocerlo, ¿no? A veces cantamos bonito con el ministerio de alabanza y todo, pero realmente ¿a quién agradamos? ¿A los que están tocando adelante o a Dios como debe ser, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, adoraban a Dios. Recuerda el ejemplo de David. Él cuando ingresó el tabernáculo, digo, el arca del pacto, él danzaba y cantaba alabanzas y se gozaba en el Señor, al punto de que Mical decía, ay, yo tengo vergüenza de mi esposo, aun siendo el rey de Israel se comporta de esta manera. Puede que incluso nos suceda así, pero debemos adorar a Dios, ¿no? No quisiera andar por ahí en paños menores, ¿no? Pero el Señor también sabe cómo debemos adorarlo. 9. Estaban alegres dentro de sí y manifestaban esa alegría a los demás. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has regalado una sonrisa a tu hermano, a tu esposa?
Muchas veces andamos en la calle, ¿no? Con cara serios, preocupados, enojados, impotentes, ¿no? Ante la situación. Una sonrisa nos puede cambiar, ¿no? Unas palabras de aliento nos puede cambiar el rostro y ya no generar tanta arruga, ¿no? O patas de gallo o de ganso, como dice, sino tener un semblante mucho mejor. 9, 10, perdón. Alababan a Dios por su grandeza infinita. Nuevamente la adoración, por lo que Él hace y Él es. 11. Eran queridos por todos los demás por su buen testimonio. Ah, la gran pregunta. ¿Cómo nos ve el barrio a nosotros que somos la iglesia, los hermanos en Cristo? ¿Qué de bien hacemos el servicio social al barrio? ¿Será que la iglesia es amada por el barrio o es desconocida por el barrio? Muchas veces los hermanos estamos en las cuatro paredes y nos cuesta salir. Y cuando decimos evangelismo, no, pastor, no, ese día no voy a poder venir, ¿no? A mí también me ha sucedido. Y 12, era una iglesia que crecía en gran manera porque el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Listo, mis hermanos, con esto vamos a terminar. Ya vamos a continuar la siguiente semana en lo que es el capítulo 3, la curación del cojo. Tenemos también la continuación, más voy a subir las otras páginas. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, hasta aquí? Quiero quedarme con lo que es los rudimentos de la iglesia para que haya un crecimiento, ya que es muy importante el tomar nota de esto. No busquemos estrategias de afuera, sino que la estrategia de crecimiento está en hechos, en hechos. La iglesia primitiva, cómo crecía, ¿sí? Muy bien, hermanos. Si no hubiera más preguntas y aquellos que han llegado tarde, quiero volverles a explicar la tarea. Ya este material enseguida lo voy a corregir. Pero la tarea consiste ahora, hermanos, en ver esta película en el tiempo que usted disponga y hacer un resumen de los lugares donde se predicó el evangelio, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Mínimo una página, máximo 2 páginas, ¿ya? No necesito muchas palabras, mucha escritura, sino hacer lo más concreto posible y lo más práctico, ¿sí? Entonces, esta tarea queda para lo que es el próximo miércoles, ¿ya? Enseguida lo voy a cambiar, ya no como material, sino como tarea. Esto sí, de testificando en Jerusalén, enseguida voy a configurarlo bien para que usted tenga y voy a ir subiendo materiales para que usted también lo vaya descargando, ya de todos los apuntes que tengo. Listo, mis hermanos, vamos a terminar un poco temprano, ya que no hemos tenido recreo, ¿ya? La próxima semana volvemos con nuestras clases habituales, ya hemos recuperado la clase que pendiente el día de ayer, así que no les debo ni una clase, sino que estamos completos, ¿sí? Listo, mis hermanos, muchas gracias. Estamos con 4 de asistencia, estoy tomando asistencia, hermanos. A ver, no trate de no faltarse, ¿sí? Porque la asistencia también tiene un valor, ¿ya? Voy a pedir a mi hermano Alfredo, si está aquí, para que nos guíe en oración final. Muy agradecido por su presencia, mis hermanos. Hermano Alfredo. Amén. Pastor, muy buenas noches, hermanos. Vamos a concluir y orar. Amado Dios, una vez más te agradecemos en esta noche, Señor. Muchas gracias por enseñarnos. Amado Dios, entendemos cómo haces tu obra a través del poder del Espíritu Santo y en los apóstoles. Hoy en día, Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Podemos hacerlo, Señor, lo máximo, Señor, en el ministeriado que asumimos en cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a llevar todo esto, Señor, como ellos llevaron testimonio a tu palabra, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor. También te agradezco por el maestro, Señor. Bendice su vida, su familia y los hermanos que estamos estudiando, Señor. También bendice su hogar y protégenos, Señor. Y también gracias por este estudio de 1 hora más. Amado Dios, te agradezco, Señor.
todo esto sea para tu honra y gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y a seguir con la obra. ¿Sí? Bendiciones, hermanos.